Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos seguidores de Pulses por Más? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. El placer y el gusto de poder saludarle en esta jornada deportiva aquí desde la comunidad de Uponá para lo que va a ser la persecución justamente de la fecha número 5 de la segunda rueda, en general fecha número 12 del campeonato de la Liga Deportiva Agribucua de Fútbol en este día tan especial de hoy domingo justamente. Domingo 15 de julio del año, de junio, dijo bien, del año 2025, donde hoy se conmemora, hoy se recuerda el Día del Padre, así que las salutaciones para todos los padres del Paraguay, así es que las felicitaciones de parte nuestra también desde Pulses por Más. Ya están los equipos, ingresa en este momento el cuadro de Uponá, lo va a hacer también el representativo visitante, el Sportivo Garendá, así que voy saludando a los compañeros. Ya se encuentra Pablo Acuña, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Muy buenas tardes, Blas Antonio Jiménez para vos y para toda la gente que ya están conectados en nuestro canal de YouTube. Ya está mucha gente ya esperando el arranque del compromiso. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto nosotros agradecemos también a nuestros presentadores exclusivos. Gracias a Flan Sport, agradecemos a TV Cable Multimedia, Servicio de Internet, gracias a Carnicería Tres Hermanos, agradecemos a la familia García López, gracias a Magalí Novedades, agradecemos también a Novedades Robinson, muchísimas gracias a la licenciada Suni Báez, agradecemos a las hermanas Vázquez desde España, también respaldando nuestra cobertura y también apoyando al Sportivo Garendá. Y bueno, nosotros ya estamos presto y listo para este compromiso. Hoy con la ausencia de Vicente Paniagua Ruiz, Blas Antonio. Sí, exactamente, Pauli, así es que estamos nosotros aquí para la próxima oportunidad también, ya de vuelta con nosotros Vicente Paniagua Ruiz, el comentarista justamente de Pulse Sport Más. Bueno, ahí vemos en las imágenes al equipo visitante, el conjunto del Sportivo Garendá, que hoy en este caso visita al conjunto albiceleste, el conjunto del Sport Club Uponá. Así es que un partido realmente que promete mucho, un partido que pinta obviamente que va a ser un lindo espectáculo que va a estar ofreciendo estos dos equipos. Ya formación de uno y otro equipo totalmente confirmado, el equipo de Víctor Núñez, como así también el equipo de Gustavo Miranda. Así es que ya escuchamos en la voz de Pablo Acuña la formación del conjunto del Sport Uponá, el equipo de Víctor Núñez. Bueno, muchas gracias, Blas Antonio. Vamos con el portero Rodi Villalba. Tenemos camiseta número 7 para Antonio Chamorro, 15 para Aldo, de camiseta 4 para Aníbales Isfran, camiseta 2 para Ramón Ortigosa, camiseta 30 es para Jair Sánchez, camiseta 26 Andrés Mosquera, camiseta número 13 Uber Chaparro, camiseta 8 para Daniel camiseta 10, Richard Leite. Camiseta 29, Bernardino Argüello, dirigido por Víctor Núñez. Perfecto. Y la formación del equipo albirrojo, la visita, cómo va a salir a la cancha o cómo va a jugar el representativo del Sportivo Garendá. En la portería, Johnny Cabrera, camiseta número 12. Camiseta número 11 para Augusto Barrio. Camiseta 3, Diego Prieto. Camiseta 5, Luis Cabañas. Camiseta 17, Luis Aymar Parede. Camiseta 6, Adilio Ramón Acosta, camiseta 15, Julio Pereira, 10, Arturo Mendoza, 7, Robert Ramírez, camiseta 9 para Paulo de Sousa y camiseta número 8 para César Benítez, dirigido por el DT Gustavo Miranda. Bien, señoras y señores, en esta tarde de fútbol aquí desde la comunidad segunda línea Uponá, un ambiente agradable, por cierto, temperatura no tan alta ni tampoco tan baja, realmente ideal para la práctica de fútbol. Así es que fecha número 5, segunda rueda, campeonato Liga Deportiva de Agribucua. Aquí justamente convocan a toda la gente, por supuesto, este compromiso entre Uponá y Garendá, que se va a enfrentar entonces en este escenario deportivo. Ya están los jueces, va a ingresar dentro de contados minutos, ya están los dos equipos. A ver, los designados, árbitro principal y sus colaboradores en la voz de Pablo Acuña. Escuchamos aquí a través de Pulses por Más. Bueno, el árbitro principal va a ser Gustavo Barbosa. Como línea 1, Alberto Ortellado. Línea 2, Manuel Villalba, Blas Antonio. Bueno, ahí está. Árbitro de la federación, justamente mezclado ahí el árbitro de Capibarí con lo de Agribucua, entonces para lo que va a ser justamente este compromiso, este partido
donde obviamente son duelos entre puntero y el escolta, así que pinta que va a ser un lindo espectáculo, por supuesto, de los previos que va a ofrecer justamente el equipo albiceleste al conjunto de Sportivo Grandal, al conjunto albirrojo. Asimismo, ambos equipos están bien en la tabla de puntuaciones y bueno, también mucha gente ya dentro de este escenario deportivo, me imagino que van a ir llegando para tener más presentes y bueno, un lindo campo de juego, Blas Antonio Jiménez. Sí, luce impecablemente realmente el escenario deportivo del Club Sport Buponá para lo que va a ser este partido justamente ante el Sportivo Villarendá, la afición deportiva que va llegando, sigue llegando también a ubicar para ver justamente este partido, este compromiso por la fecha 5, segunda rueda de campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol, que dicho sea de paso también ya está entrando en la recta final en cuanto a, en este caso, a zona de grupo, después ya se viene el mata-mata, así que ya se pone cada vez más interesante también el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá de Fútbol. Sí, señor, faltan 2 fechas nada más para que culmine este fase de grupos. Después tendremos ya partido de ida y vuelta, donde 10 equipos estarán peleando por clasificar, llegar, digamos, hasta la instancia decisiva que es la gran final de esta Liga Deportiva de Iribucuá 2025. Y bueno, va a ser algo sumamente difícil porque los equipos favoritos, por así decirlo, están avanzando, pero con mucha tranquilidad en ambas series. Entonces, vamos a tener una fase de eliminación bastante emocionante, así es que a 2 fechas de ver realmente el partido de ida y vuelta, el famoso mata-mata, Blas Antonio. Sí, asimismo, bueno, la banca del equipo Buponá, Diego Ibarra, Juan Carlos García, Esteban Benítez y Aníbal Franco, lo que están a la expectativa justamente en el conjunto albirrojo es Eliezer Morales, Jorge Luis Martínez, Álvaro Legal y Richard Báez, lo que van a estar entonces como suplente para este compromiso. Ya están los 2 equipos, ya está el conjunto local con Rodi Villalba, Antonio Chamorro, Aldo Solalinda, Aníbal Isfrán, Ramón Chito Ortigosa, Jair Sánchez, Andrés Mosquera, Uber Chaparro, Daniel Valdelamar, Richard Leite y Bernardino Argüello. La visita con Johnny Cabrera, Augusto Barrios, Diego Prieto, Luis Cabañas, Luis Aismar Paredes, Adilio Ramón Acosta, Julio Pereira, Arturo Mendoza, Robert Ramírez, Paulo de Sosa y César Benítez. Es los equipos entonces ya dentro del gramado de juego, ya enseguida arranca el partido. Se espera entonces a los jueces que están ultimando también detalles para lo que va a ser este compromiso. Señoras y señores, los árbitros: Gustavo Barbosa, árbitro principal, Alberto Ortellado, Manuel Villalba, línea 1, línea 2 respectivamente. Ahí están ingresando justamente los jueces para lo que va a ser este compromiso. Así es que ya la gente también que se van conectando, saludos a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos siempre a través de Pulse Sport Más. Llevamos las imágenes en cada uno de la gente, obviamente, que se encuentran observando a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Ahí están los protagonistas, señoras y señores. Ahí el equipo albiceleste, el equipo de Buponá, el equipo albirrojo y Arendá, también ya los jueces. Ahí están entonces posando los capitanes también. Ramón Chito Ortigosa por el lado de Buponá. Adilio Ramón Acosta en el conjunto albirrojo, justamente el Sportivo Arendá, que rompe en fila para este saludo protocolar. Señoras y señores, ya se viene fútbol, ya se viene este partido que promete mucho como Pulses por Más. Muy bien, hay varios partidos disputándose a esta hora de la tarde. En otro escenario deportivo, ahí repasamos: Sport Nacional juega con Atlético 2 de Mayo, San Juan está jugando con el Sport San Isidro, Agrícola está jugando con el Club de Sport 3 de Febrero. En la otra serie, o en este caso la Serie A, están jugando Sportivo Iribucuá con el Sport Santa Isabel, Sport San Nicolás con el Sport Cerro Verde. Otros partidos que se está disputando, Blas Antonio. Perfecto, ahí está el árbitro principal, Gustavo Barbosa, dialogando con los capitanes para este compromiso. Va a arrancar el partido, señoras y señores. Vamos a el sorteo correspondiente entonces ahí, monedita arriba entonces. Vamos a ver quién gana este sorteo. El de Arendá elige arco de sector norte para lo que va a ser esta
primera etapa. Johnny Cabrera va a defender entonces hacia el arco de sector norte para lo que va a ser esta primera etapa. Y Rodi Villalba va a defender hacia el arco de sector sur de esta primera etapa. Señoras y señores, va a mover la pelota al conjunto local. Va a mover el equipo albiceleste. Frente a la pelota ya se encuentra Argüello va a mover el esférico. Ahí está el árbitro también que está pidiendo más útil. Bueno, para que esto pueda arrancar. Va a mover Ubupuná, señoras y señores. Va a arrancar este compromiso. Lo vas a vivir a través de Pulses por Más. Va a mover el cuadro local. El equipo albiceleste. Capitaneado por Chito Ortigosa. Señoras, señores. Va a arrancar este espectáculo. Cronómetro a la vista. Vamos a cronometrar. Señoras y señores, va a autorizar Barbosa. Ahora sí, autoriza el juez. Mueve la pelota al equipo local. En marcha el partido. En marcha aquí este compromiso, este deporte que apasiona mucho, el fútbol. Aquí tiene la pelota Benítez. Benítez para el elenco visitante. Profundiza el pase, intersecta muy bien Chito Ortigosa. Deja para Chamorro. Esta juega con Solalinde. Pelotazo largo. Arriba buscando a Mosquera. Esta que baja muy bien para Chamorro. Ahí está el número 7 que hoy se desempeña como lateral derecho. Se apoya ahí con el capitán Ortigosa. Este juega con su compañero de saga, Aldo Solalinde. Este habilita a Isfran. Sale muy bien en la marca Pereira. Este es el arranque de este compromiso. Ubupuná y Arendá aquí a través de Pulses por Más. Esta transmisión está siendo presentada por Fran Sport desde la ciudad de Yacecañí, por supuesto, indumentaria deportiva para tu equipo deportivo con Fran Sport. Este es Valdelamar. Sale jugar con Solalinde. Pelota hacia el costado izquierdo. Solalinde despeja largo. Aquí con golpe de cabeza gana el de Arendá. Queda otra vez para Valdelamar. Intenta salir jugando. Presiona bien Arendá. Y forzó el error. Va a corresponder lateral, zona de ataque corresponde para el equipo visitante. Y se va a encargar de la misma Augusto Barrios Bueno. Ahí está Augusto. Reposición manual que busca aquí a De Souza. Isfran en la marca, saca con la pierna zurda. Intersecta muy bien aquí Benítez. Este es el primer momento, el primer arranque prácticamente del partido. Aquí quedó sentido De Souza. El árbitro cortó el juego para que también pueda asistir entonces al número 9 albirrojo. Asimismo, hubo un contacto allí, pero no era para hacer falta, dice el árbitro. Entonces, momentáneamente juego paralizado, pero no hay infracción de ningún jugador del Sport Ubupuná. Ahora sí se va a reanudar el compromiso, pide pelota. El árbitro va a verificar. Bueno, ya continúa, Blas Antonio. Sí, Augusto que ya levanta el centro. Pelotazo largo, pone físico allí el jugador Chito Ortigosa. Reclama falta el conjunto albirrojo. El árbitro dice no pasó nada. Pelotazo largo que ya sale, busca Mosquera, corre Mosquera. La marca ahí de Paredes. Va insistiendo Mosquera. Costado derecho el avance para el cuadro local, para el equipo albiceleste. Sigue insistiendo Mosquera, se frena ahora. Eluda su marcador. Ahora sí, se apoya ahí con Chamorro. Ahí está el Chamorro, le roba la pelota y ojo, sale una contra peligrosa para el equipo albirrojo. Vamos a ver qué hace. Se frena Robert Ramírez. Juega con Benítez, ahí está César Benítez. Le roba la pelota y presiona bien el jugador Chamorro. Se cae Chamorro, falta, dice el juez. Habrá tiro libre para el conjunto albiceleste. Ahí Mosquera demostrando ya su cualidad. En este caso, hacia el sector derecho. Ahí con una fuerte marcación también de Luis Paredes. Pero estamos viendo la calidad que tiene el jugador colombiano. Sí, señor, toca muy bien, es bueno con la pelota. Justamente sale ahora el otro colombiano que tiene este cuadro del equipo de Ubupuná. Estamos hablando del casaca número 8, el futbolista Daniel Valdelamar. Aquí presiona Arturo Mendoza. Quiso jugar o intentó jugar o salir jugando aquí el jugador Chamorro. Presiona bien, entonces el jugador albirrojo va a ser lateral. Corresponde para el conjunto de Ubupuná. Bueno, agradecemos nosotros también a Casa Alex desde la ciudad de Iribucuá. Tenemos materiales de construcción. Los primeros minutos del partido está 0-0, 3 minutos, casi 3 y medio ya. Sí, señor, nos aproximamos a los primeros 4 minutos de juego. El marcador en blanco, 0 para Ubupuná, 0 para Arendá. Arturo Mendoza intersecta aquí, deja para Leite, Leite profundiza para Mosquera. Vamos a ver qué hace Mosquera hasta aquí. Intenta por lo menos eludir la marca, pero a ver, falta, dice el juez, el asistente creo que colabora allí para marcar la infracción. Habrá tiro libre cerca
del banderín del córner, especie del córner corto, corresponde para el conjunto albiceleste. Mencionamos, hace un trabajo duro para Luis Paredes allí, para marcarle a este jugador Andrés habilidoso y rápido. Bueno, ya consigue la primera falta en el compromiso. Habrá tiro libre. Richard Leite dispuesto a tirar. Tiro libre para el conjunto de Upona. Frente a la pelota el número 10. Va a autorizar el juez. Varios hombres de Upona ya pisando el área del conjunto albirrojo. Cabañas, la marca personal, viene el centro, pelota arriba. Saca muy bien Paredes. Queda aquí para Chamorro, esta que levanta, Pereira intercepta, queda otra vez para el número 7, va Chamorro, abre hacia el costado derecho donde aparece Leite, este es Richard, se frena Richard, pierna derecha, zurda ahora, arriba la pelota, intenta desviar aquí a Argüello, pero ya queda para la salida albirrojo, sale con el jugador, este es el número 7, Ramírez, Augusto Barrios, va profundizando el pase a Costa, intercepta aquí Valdelamar, queda para Isfran. Ahí Isfran que intenta salir jugando. Va a ser lateral, corresponde para el equipo de Upona en zona defensiva. Los primeros 5 minutos de partido, el marcador 0-0. Muy buena la intención de Acosta ahí para Ramírez, pero fue, digamos, buena la marcación ahí en la defensa de Upona. Aquí sale el guardameta de Upona. Rodi Villalba va a salir desde el fondo. Nadie le presiona, entonces no tiene la obligación de jugar largo. Prefiere jugar en forma corta con Valdelamar. Ahí está el volante que intenta organizar la salida para el conjunto de Upona. Ahí está Daniel. Ahí mete el pase ahí para Aníbal Isfran. Destapado aparece el lateral zurdo. Isfran adelanta para Jair Sánchez. Profundiza el pase muy fuerte. Sale el guardameta albirrojo. Johnny Cabrera se queda con el balón. Buena la intención allí, pero muy fuerte esa pelota. Sale Johnny Cabrera manejando ese balón de forma muy tranquila. Agradecemos a Fran Sport, indumentaria deportiva completito para tu club deportivo, gracias a Fran Sport. Aquí intenta dominar Ramírez, el rebote queda para Benítez, va César, otra vez Ramírez que intenta, Valdelamar en la marca, va a ser lateral, corresponde para el equipo visitante, es para el equipo albirrojo. Augusto Barrios que ya cumple, busca de Sousa, va al 9, intenta cruzar el centro, presiona bien, Upona va a hacer salida para el conjunto local, para el equipo albiceleste que ya sale jugando. Pelota que abre hacia la punta derecha donde corresponde ahí para el jugador Chamorro. Lateral derecho, profundiza el pase, largo el pelotazo. Tenta Mosquera pero no pudo mantener en juego ese balón. Ya salió, va a ser lateral en zona de defensa todavía para el equipo albirrojo. Intercepta Chito Ortigosa, era Chaparro el que cabeceaba a un costado. Va a ser lateral para el equipo de Arendá de vuelta. El balón queda aquí para Acosta de Sousa. Leyó muy bien aquí el jugador Valdelamar y sale corriendo. El pase que pone ahí para Sánchez. Pica Sánchez, vamos a ver si llega. Sí, señor, llega el balón. A ver qué hace. Viene el centro o no. Sobra la pelota, queda para Benítez. Intenta salir jugando Benítez. Chaparro en la marca, pone físico Chaparro. Se cae sin falta, dice el juez. Queda para Valdelamar. Pisa el esférico, ahora sí. Le enganchó. Falta, dice el árbitro del partido. Va a corresponder tiro libre para el conjunto albiceleste. Sí, señor. La primera ocasión no le cobró. Fue justamente su compañero tenía la protección de la pelota. Después en la segunda jugada ya cobró una falta de Acosta sobre Valdelamar, si no me equivoco. Sí. Por número 8. Daniel entonces sufre la falta y peligrosa. Está Ortiz para la ejecución. Mandan a sus cabeceadores Upona para este servicio, para esta pelota quieta. Está Chito, está también Solalinde, está Jair. Vamos a ver el centro de Leite, pelota arriba. El arquero, señoras y señores, en segunda instancia se queda con ese balón. Qué buen remate, o mejor dicho, el centro, una especie de centro, pero se fue directo al arco. El portero estaba atento allí también porque si no se podía complicar allí y podría entrar esa pelota, Blas Antonio. Sí, así es. Excelente la respuesta aquí del portero porque no fue una pelota difícil realmente, pero en segunda instancia se queda con ese balón. Cabrera ya tiene la pelota de vuelta. El equipo de Upona, pero presiona a Arendá en zona de ataque. Ahí comete falta, dice el árbitro del partido. Va a corresponder salida para el equipo albiceleste. Nosotros vamos agradeciendo a la familia García López.
Gracias por apoyar nuestro trabajo de Pulses por Más. Habrá salida para el equipo del Sport Club de Buponá. Desde el fondo va a salir el equipo albiceleste. Ahí va a dejar al capitán Chito Ortigosa para la reposición, para este servicio, para este tiro libre en zona de defensa todavía. Chito que ya juega en forma corta. Pelota que deja ahí para su portero. Villalba que juega hacia el costado izquierdo para Isfran. Isfran retrocede, el balón se apoya ahí con el jugador Aldo Solalinde. Este es Aldo. Ahí toca la pelota para Chito Ortigosa. Ortigosa profundiza el pase ahí para el jugador Leite. Baja bien Leite. Juega para el jugador Mosquera. Destapado aparece Mosquera. El hombre hábil que tiene Buponá. Ahí está Mosquera. Intenta eludir la marca. Sigue Mosquera. Eludió. Le gana su marcador. Peligro de gol. Atención. Pica fuerte. En primera instancia lo hizo bien, pero después picó fuerte aquí en esta jugada. Así mismo mencionábamos ya la habilidad que tiene este jugador. Y bueno, ahí pasó por su marcador. Nada más que picó muy fuerte. Le salió esa pelota. Pero ya estamos viendo que desde el sector derecho el problema para la defensa de Buponá va a ser este jugador Mosquera. Sí, señor, tiene que estar muy atento Luis Paredes, porque está, como se dice, está bailando con el más feo justamente en este compromiso. Bueno, a ver qué dice el juez. Bueno, se va a repetir la acción, dice el asistente. Va a corresponder lateral, zona de defensa todavía, prácticamente en zona de medio campo. Corresponde para el equipo albiceleste. Este es Isfran. Para esta reposición manual. Pelotazo largo. Arriba el esférico, saca como puede. Augusto Barrio va a corresponder de vuelta. Lateral para el equipo de Buponá en zona de ataque. En este va lentamente Isfran. Aníbal Isfran, el encargado justamente de los laterales. Zona de costado izquierdo. Ahí está Sánchez. Jair que baja, pelota a ver para quién. Presiona el equipo alberrojo aquí. Va a corresponder de vuelta lateral para el equipo de Buponá. En zona prácticamente en el medio campo. Deja para Aldo Solalinde. Aldo juega con su compañero de saga, Chito Ortigosa. Ahora es al costado derecho para el jugador Chamorro. Chamorro levanta el pelotazo largo. A ver para quién, para Argüello. Vamos a ver qué hace. Anticipa muy bien aquí el jugador Cabañas. Intercepta el balón y sale jugando el equipo de Vigaranda. Pelota que queda aquí para el jugador Benítez. Va insistiendo Benítez, eluda a su marcador, escapa de la marca y sale. Va corriendo Benítez. Intercepta Chamorro desde el piso. Aquí queda para el jugador Mosquera. Ahí está Mosquera. Pisa el esférico y después intenta seguir jugando. Ahora se apoya con Chaparro. Chaparro para Chamorro. Va insistiendo, buscaba al jugador Valdelamar. Profundiza el pase muy fuerte. Habrá salida, sí señor, para el equipo alberrojo, que va a salir jugando aquí el número 3. Bueno, saludo al amigo Benjamín que está viendo el compromiso. Vamos, Buponá dice, conectado y también viendo la transmisión. Muchísimas gracias a toda la gente que están viendo el compromiso de diferentes lugares. Este partido desde el escenario del Sport Buponá del distrito de Uruguay. Estamos haciendo la cobertura de este partido. El pelotazo largo del guardameta alberrojo. Desvía de Sousa. Peina bien, pero no hubo, en este caso, receptor en ese cabezazo. Ya sale el portero de Buponá. Pelotazo largo. Arriba esa pelota. Intercepta Cabañas. Presiona Jair Sánchez también. Richard Leite saca como puede la defensa. Va a quedar para De Sousa. Peina bien. Va Robert. Pone físico allí el jugador de Buponá. Pero queda para Pereira. Va insistiendo Pereira. Aldo Solalinde que sale en la marca. Golpe de cabeza de Chaparro. Valdelamar. Presionado. Queda aquí para Ramírez. Era Acosta. Falta en perjuicio de él. Va a corresponder tiro libre para Vigaranda. Así mismo utilizó el brazo ahí el jugador número 8. Mejor dicho, era Jair Sánchez. Creo que fue Sánchez. Sí, él mismo utilizó el brazo, entonces comete una falta sobre el jugador número 6, Acosta. Hay tiro libre que le corresponde al equipo visitante. La posibilidad ahora para Vigaranda es poder cargar el ataque. Cargar el pelotazo largo, a ver, que puede generar también en zona de ataque algún peligro para el equipo visitante. Frente a la pelota, el capitán albirrojo es Adilio Ramón Acosta para el efecto, para cumplir. Ahí ya autoriza el juez. Viene centro por abajo, media altura prácticamente. Intenta presionar. Hubo falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre en su salida para el equipo albiceleste. Asimismo hay una falta allí. Es de Pereira.
creo que fue. Pedían tarjeta hasta inclusive. Ahí está entonces tiro libre que le corresponde al equipo local desde la zona defensiva. Jugando el equipo de Upona. Su portero ya sale en forma corta aquí con el jugador. Casaca 4 es Isfran, pelotazo largo. Prieto con golpe de cabeza, devuelve, queda para Robert Ramírez. Robert juega con César Benítez, se cae César, queda para Luis Paredes, intenta salir jugando Vigarenda, presiona bien aquí Leite. Y después ya pierde la pelota con falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre, esta vez corresponde para el equipo albiceleste. Otra pelota quieta para el equipo local, para el equipo de Upona. Así mismo se fue con todo ahí Cabañas para la presión y bueno, lo consigue, pero con una falta. Ahora tiene una oportunidad el equipo local de repente buscar abrir el marcador desde una pelota parada. 15 minutos ya. 15 minutos, primer tiempo, ya se cumple el primer cuarto de hora. El marcador indica que está 0-0. 0 para Upona, 0 para Vigarenda. Aquí este tiro libre para el equipo local. Está Chito Ortigosa para cumplir. Ya autoriza el árbitro. Ahí está Ortigosa, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. De rebote queda aquí para Pereira. César va a salir jugando. Ahí está Pereira, el brasileño que toca. Pelota que deja ahí en forma corta para Costa. El capitán Albirrojo intenta organizar. Robert Ramírez ahora, otra vez a Costa. Intercepta el colombiano con golpe de cabeza, saca un costado. Daniel Valdelamar, bueno. Saca con la pierna zurda. Barrios, bueno, aquí queda para Mosquera, intenta bajar. Bajó largo, entonces ya está la marca de Paredes. Profundiza el pase, Pereira que atrapa en offside, dice el asistente. ¿Qué puesto estará haciendo Pereira, Blas Antonio? Pues creo que más está hacia la parte defensiva. Creo que juega como extremo derecho justamente. Extremo derecho. Sí. Bueno, porque anteriormente lo veía como un volante Más derecho. de marca. Más, sí, así mismo. Sí. Ahora lo está moviendo en otra posición, pero bueno, creo que está haciendo bien también su trabajo hasta el momento. Asimismo, bueno, creo que estaba, inclusive también lo de Pereira, estaba en duda justamente para este arranque, porque creo que tiene alguna molestia también, pero le pone de titular, porque inclusive probó también Richard Báez, por ejemplo, para que sea titular en este equipo, pero el DT albirrojo, Gustavo Miranda, optó entonces de poner desde el vamos justamente a Pereira. Atención, va Upona. Queda para la defensa, sí señor, intenta ahora salir jugando y presiona bien el equipo local, saca como puede la defensa, queda para Isfran, pelotazo largo de vuelta, golpe de cabeza de Acosta, queda para Benítez. Ahí está César Benítez, juega con César Pereira, Julio César que juega, pelota que queda para Benítez, intentas tener la pelota Benítez, Benítez para Pereira, otra vez para Benítez, entra en diagonal, va con todo el equipo de Vigarenda, va presionando bien y sale de contra Upona, tiene espacio Mosquera. Ahí va Mosquera, acelera. Intenta filtrar el pase, pero ya está la marca. Saca como puede también Richard Prieto. Era Diego Prieto, digo bien. Va a ser lateral para el equipo de Upona. Muy buen trabajo ahí en la media cancha de Mendoza. Arturo como que buscó cortar esa jugada. Le molestó ahí a Mosquera. Salió con todo ahí Prieto para complementar. Y bueno, está duro el trabajo para los defensores deportivos de Vigarenda en esta tarde, Blas Antonio. Sí, en este caso hoy presentando varios hombres bastante buenos con la pelota, veloces también, así que no está realmente teniendo tarea fácil la defensa, pero hasta aquí lo está sorteando bien. Aquí Prieto otra vez gana en las alturas, queda la pelota para Chamorro, pero ya está interceptando muy bien la defensa al rojo y trata de salir jugando con Paredes. Benítez ahora, va Benítez, sale muy bien, va insistiendo Benítez, profundiza el pase para Robert Ramírez. El asistente 1 es el señor Alberto Ortellado, dice que hubo offside. Bueno, reclama la gente albirrojo. Así mismo, para el delirio de la gente que estaba ahí al costado de la cancha, por supuesto le gritó de todo a la línea 1 porque supuestamente no fue, pero ya se cobró este offside. Aquí saca como puede Augusto Barrios, bueno, pelota que queda para Valdelamar. Juega con Richard Leite, Leite para Upona, queda para Chaparro. Chaparro juega con Solalinde, sale Solalinde, el zaguero central que saca hacia el fondo, en este caso ya está Benítez en la marca. Otra vez busca directamente a Robert Ramírez. Ya está el guardameta que va a salir jugando para el equipo de Upona. Ramírez que no puede hacer mucho ahí de su marcador Ortigosa. Realmente mucho más canchero es el jugador Ramón Ortigosa. Entonces Ramírez casi no está pudiendo hacer nada ahí arriba, Blas Antonio. Aquí tiene la pelota
Valdelamar sale con Chito Ortigosa. Pelota que deja hacia el costado izquierdo para el jugador Aníbal Isfran. Isfran para Sánchez. Vaya a ir Sánchez que intenta la marca de Barrios. Aquí presiona bien el jugador Isfran. Parece Isfran, lateral zurdo. Va insistiendo, costado izquierdo. Se le fue. Va a ser lateral, corresponde para el equipo de Arendá que va a salir jugando. Agradecemos a TV Cable Multimedia, servicio de internet 0183-845-833 en toda la zona de Iribucua. Ya nos aproximamos al minuto 20 de esta primera etapa. El marcador continúa 0-0. 0 para Ubupona, 0 para Arendá. Campeonato Liga Deportiva Iribucua de fútbol, fecha 5, segunda rueda. En lo general, fecha 12. Aquí intenta tener el esférico Ubupona, pero falta, dice el árbitro. Perdió Leite, pero fue falta, dice el juez. Va a ser tiro libre. Otra pelota quieta para Ubupona. Asimismo, otra falta de Acosta, quien está cortando todas las jugadas allí. Un trabajo duro realmente en la media cancha también. Muy buenos jugadores tiene el Sport Ubupona hasta el momento. No está pudiendo cruzar de Ramón Acosta, pero siempre con falta. Aquí, pelotazo largo, busca directamente a Mosquera. Intersecta con golpe de cabeza, saca un costado. Luis Aismar Paredes. Va a corresponder pelota para el cuadro local, para el equipo albiceleste. Para el representativo de Ubupona. Chamorro juega con Mosquera. Va Mosquera. Intenta eludir otra vez a Paredes. Esta vez ganó Paredes. Pone el físico. Y va a ser salida. Corresponde para el equipo visitante. Bueno, agradecemos a Casa Alex, Ferretería, Materiales, Construcción, completito 0184-265-439. Casa Alex en el centro mismo de la ciudad de Iribucua. Va a salir el equipo de Arendá con su guardameta Johnny Cabrera. Ahí está Cabrera, juega con Diego Prieto. Ahí le indica para que pueda abrir la cancha Prieto. Juega con Benítez. Ahí está César, deja esa pelota que se escapa a un costado. No se fue todavía, sigue Benítez. Va insistiendo, se frena ahora. Busca compañía Benítez. Tiene, ahora sí se apoya con Robert. De Sousa, pone el físico de Sousa. Habilita a Acosta, va insistiendo. Acosta le puede pegar allí. Le enciman, ya le roba la pelota. Quedó enganchado aquí Acosta, que intentó eludir la marca. Atención aquí, el arquero que le presionan y cede el córner. Asimismo, se engolosinó allí, como se dice, Ramón Acosta, porque tenía todo para rematar. Nada más que esperó más. Y por lo menos después de la presión consiguen un tiro de esquina, Blas Antonio. Habrá córner, se corresponde para la visita. Es para el representativo de Arendá que busca el primero del partido. Hasta aquí sin emociones. 0-0 el marcador. Se va lentamente Acosta para cumplir. Adilio Ramón Acosta, el que luce con el brazalete de capitán en el conjunto visitante, digo bien. Acomoda la pelota en ese último rincón. Ya autoriza el juez. Ahí está Acosta, pierna derecha. Saca la defensa. Otra vez. Queda para Acosta. Va Acosta, costado derecho. La marca de Valdelamar. Sigue Acosta. Hay otra marca más también en el encima. No hubo falta. No dice el juez, va a ser salida para Ubupona. Asimismo no pasó nada, dice el árbitro principal. Y bueno, de esta manera va saliendo Rodi Villalba, el portero de Ubupona. Nosotros saludamos también a la gente que están viendo en España. Librada, Irene, Sonia, están viendo en España, acompañando en la transmisión y por supuesto también dando su respaldo a la cobertura de Pulses por Más. Aquí intenta salir jugando el equipo de Ubupona. Ahora sí ya filtra el balón, pelotazo largo, a ver para quién, para nadie. Fuerte el envío de Chito Ortigosa. No hubo receptor en ese avance, entonces va a ser salida para el equipo albirrojo. A ver la banca del equipo. Adrián Pauli. Bueno, camiseta 6 para Diego Ibarra, camiseta 17 Juan Carlos García, camiseta 28 Esteban Brites, 9 es para Aníbal Franco en la banca suplente del Sport Ubupona. Y a ver la banca del equipo visitante del Sportivo Arendá. Bueno, la banca suplente del Sportivo Arendá están camiseta 2 Elisel Morales, camiseta 18 Lucas Silguero, 14 es para Jorge Luis Martínez, camiseta 20 para Richard Báez y Álvaro Legal. Ahí está el pelotazo largo, el guardameta en segunda instancia se queda con la pelota y prepara la salida para el representativo de Ubupona. Intercepta Ramírez y bueno, se gana la amarilla. Bueno, qué manera de ganar la amarilla lo de Robert Ramírez. Es el primer amonestado del partido, Pabli. Asimismo sale la primera tarjeta amarilla y es para el jugador Robert Ramírez. A ver, camiseta número 7. Se gana la tarjeta amarilla entonces cuando tenemos 24 minutos de esta primera etapa.
24 minutos, casi 25 de esta primera etapa. Sale la primera amonestación del partido para el número 7, Robert Ramírez. Pelotazo largo, a ver para quién, para Sánchez, pero no alcanzó el esférico. Va a salir el equipo de Arendaz desde el fondo. Ahí ya se muestra Cabañas como opción de pase. Prefiere jugar hacia adelante, peina bien, queda para Ramírez. Ahí está Robert. Pelota para Benítez, intentó la conexión con De Souza, ya está la marca, pero presiona bien Arendá. Y después a ver, sí, cobró la falta o va a ser lateral. Bueno, creo que fue saque de mano nada más, tiro libre. Bueno, tiro libre dice el árbitro. Ahí le recrimina al colombiano Valdelamar a sus compañeros. Después de esta falta. Bueno. Se cobró, bueno, falta. Es Mendoza quien se va a encargar de este tiro libre. Sí, una zurda. El número 10 albirrojo, Arturo Mendoza, para cumplir este tiro libre. Peligroso tiro libre para el equipo de Arendá. Siempre es peligrosa la pelota quieta. Veremos si es que lo aprovecha el equipo visitante. Arturo Mendoza para cumplir, ya autoriza el árbitro. Arturo, centro por arriba, atención, queda para atención, está gol. Cabañas. ¡Gol! Sportivo Arendá, señoras y señores, fue Cabañas, el número 5, sí señor, el que empujó el centro con comba, con veneno de Arturo Mendoza. Intercepta el zaguero central albirrojo para poder entonces poner en una esquina del arco que defiende Rodi Villalba. Señoras, señores, aquí golpea la visita, lo hizo Cabañas. Arendá pasa a ganar el partido 1-0. Así mismo, Blas Antonio, todo el mundo sorprendido. La defensa de Sport Upuran no cree lo que está pasando. Tampoco el portero esperado. El defensor que se fue y se convirtió en goleador. Esta vez estamos hablando del jugador Luis Cabañas, quien define de esta manera y pasa a ganar a los 25 minutos el equipo visitante. 25 minutos llega el tanto de la apertura para el equipo de Arendá y encontró a través de la táctica fija. Aquí tiene la pelota Sánchez. Falta, dice el árbitro, en perjuicio de Sánchez. Va a corresponder tiro libre para el equipo de Upora en zona de defensa. Ya juega forma rápida ya. Con Chito Ortigosa, el capitán que intenta organizar. Pone el pelotazo largo. Aquí, con golpe de cabeza. En este caso, Diego Prieto. Bajó para Paredes. Esta pierna zurda saca de Sousa que intenta bajar. Bajó para el jugador. Era el jugador Benítez, pero no pudo mantener en juego ese balón. 27 minutos y medio. Gana Arendá 1-0. Así mismo. Y no estamos viendo todavía la mejor versión de Sousa desde que vino. Creo que cuando convirtió 3 goles en el partido contra Santa Isabel, que realmente hizo un buen partido. Después, la gente sigue esperando de este delantero brasileño, camiseta 9, de realmente demostrar su mejor versión en el equipo albirrojo, Blas Antonio. Así es, creo que también hizo un aceptable debut ante el Sport Unido en una tarde lluviosa en aquel partido. Bien, doblegó entonces con el partido ante Santa Isabel, pero como bien lo está mencionando, la gente sigue esperando más de él. Bueno, aquí quedó en offside, quedó enganchado Pereira, va a salir Upona. Bueno, este es el segundo partido de Johnny Cabrera, Blas Antonio, el joven portero que se sumó al equipo albirrojo después de sustituirle a Colmán, quien dejó de ser parte del plantel. Y bueno, está respondiendo bastante bien hasta el momento, Blas Antonio. Así es, hasta aquí. Bien lo del portero albirrojo, por ende notó el gol, después la réplica rápida, el cabezazo fue un jugador Argüello y lo atajó muy bien. Va Upona, atención, centro rasante. Hubo ya offside, dice el asistente, va a ser salida para Arendá. Aquí intenta, aquí avisa también Upona que quiere el empate. Así mismo, no sé si salió la pelota o fue offside. Bueno, offside, entonces cobró en línea 2. Y bueno, 28 minutos de juego, primera etapa. El equipo visitante golpeó primero, Blas Antonio. Sí, gana 1-0. El gol de Luis Cabañas, el zaguero central. Pelotazo largo. Aquí baja muy bien el jugador Ortigosa. Valdelamar con golpe de cabeza. Hace participar a su portero Rodi Villalba. Ahí está Rodi. Va a salir jugando largo. Pelota arriba. Intenta
bajar aquí el jugador Argüello. Queda la pelota aquí para Luis Cabañas, el autor del único tanto hasta aquí del compromiso. Sale jugando Villarenda. Bueno, después no pudo dominar el esférico. Sale afuera. Va a corresponder pelota para el equipo local, para el equipo albiceleste, que está perdiendo 1-0. Aquí para cumplir entonces Isfran. Intenta habilitar aquí a Mosquera, que pasa a ser extremo izquierdo en este momento, por lo menos en forma paralela en este caso. A ver, el árbitro dice que le empujó. Va a corresponder pelota quieta, tiro libre para el equipo de Buponá. Especie de córner corta ahí cerca del banderín del córner. Corresponde para Buponá. Agradecemos a Carnicería Tres Hermanos, del amigo Quintana. Muchísimas gracias. Con 8-6, carne vacunos, carne de cerdo, pollo, chorizo y completito ahí en su local en el barrio centro de la ciudad de Iribucuá, a una cuadra de la cancha del Sport San Nicolás. Tiro libre para Buponá, señoras, señores. Ahí el árbitro que va midiendo la distancia de la barrera. Bueno, mandan a sus cabeceadores el equipo albiceleste. Quiere el empate. También lo quiere utilizar la pelota quieta. El tiro libre para llegar al tanto del empate. Ya autoriza el juez. Ahí está el centro, arriba la pelota. Golpe de cabeza de Sousa. Esta vez colaborando en la zona defensiva. Queda para Benítez. Sale Benítez. Mosquera sale a interceptar el balón. Después Chaparro, falta, dice el árbitro. La falta fue en perjuicio de Chaparro de Buponá. Ahí está Mosquera. Cruza el centro, pelota arriba. Muy seguro Johnny Cabrera. Bueno, Marcos Silguero está viendo la transmisión, se ve todo cortado la transmisión. Nos dice, sí, justamente estábamos explicando hace rato de que la señal no es buena, Marcos, en esta parte. Estamos buscando de todos modos, pero de vez en cuando se corta, entonces creo que va a ser algo normal durante la transmisión. Igual le agradecemos a Marcos Silguero, quien está atento allí mirando el partido. Sí, señor, a la gente de Argentina y en La Plata, mucha gente estaba viendo también. Saludos cordiales para todos. Bueno, aquí intentó de vuelta Villarenda el pelotazo largo. Erró el arco y el árbitro indica que vamos a tener pausa en este compromiso, 1 minuto de hidratación, y nosotros también aprovechamos para la ronda comercial aquí con Pablo Acuña. Gracias a Novedades Robinson, el amigo Edison Miranda y familia, envíos y recibos de dinero, pago de cuotas y mucho más en Novedades Robinson, calle San Roque González de Santa Cruz, en la ciudad de Iribucuá Centro. Agradecemos también a la licenciada Suni Báez, desde España está respaldando nuestro trabajo, la transmisión de Pulse Sport Más, y también está dando su apoyo, su aliento al equipo esportivo Villarenda, gracias a la licenciada Suni Báez. Agradecemos también a Magalí Novedades, prenda de vestir para todas las edades con el mejor precio. Está a un paso del Colegio Nacional Villarenda, sobre la avenida principal. Magalí Novedades con prendas y calzados al mejor precio. A ver, ya 32 minutos de partido, señoras y señores, más de media hora de juego, lo está ganando el equipo visitante. El gol lo hizo el zaguero central, Luis Antonio Cabañas. El centro de Arturo Mendoza, de un tiro libre llegó el tanto de la apertura para el equipo de Villarenda. Tengo resultados de la categoría Sub-20, Blas Antonio. Agradezco al presidente de la liga, el profesor Joel Cabrera, quien nos está enviando informaciones de los resultados de la categoría Sub-20. San Juan perdió ante San Isidro por 1-0. Sport Buponá empató 3-3 con el Deportivo Villarenda. Categoría Sub-20 de San Nicolás igualó con Cerro Verde 1-1. Nacional perdió por 1-0 ante el Atlético 2 de Mayo. Esportivo Iribucuá igualó 1-1 con Sport Santa Isabel. Nueva Estrella perdió por Nueva Estrella 2, Atlético Sport Unido 5, dice. El resultado final, el único resultado que nos falta es de Agrícola y 3 de febrero. Por falta de señal en esa zona no estamos teniendo todavía el resultado. Perfecto, ahí están las informaciones que compartimos aquí a través de Pulse Sport Más. Cuando se va a reanudar el juego, ya autoriza el árbitro para que pueda sacar el guardameta, Rodi Villalba. Pelotazo largo de Villalba, golpe de cabeza, atención Mosquera para el empate, de rebote está Mosquera, gol, gol de Buponá, Mosquera, señoras y señores, en segunda instancia,
de rebote. El arquero que dio entonces ese rebote, el propio Mosquera, empuja para poner el empate, señoras y señores. Ibuporá empata el partido, lo hizo Mosquera. A los 34 minutos llega el empate y fue del jugador quien más peleó ahí arriba. Creo que con una colaboración también del portero Johnny Cabrera, porque después de dar rebote se aprovechó muy bien Mosquera en esta jugada y anota el gol. Y bueno, el que más estaba buscando ahora se convierte en goleador, Blas Antonio. Sí, señor, y quedó sentido justamente, no sé si de la misma acción, el guardameta albirrojo que aqueja de un golpe ahí la parte, tengo entendido que el brazo o el antebrazo del guardameta Johnny Cabrera, que dio rebote y de ese rebote aprovechó para poner la paridad en este compromiso. El marcador está 1-1. Está todo igualado. Recordemos que en el primer compromiso que se había enfrentado en la primera rueda, fecha número 5, había ganado el Sport Ibuponá por 2-0. Y esta vez se está igualando, obviamente, el resultado parcial, pero hasta el momento estamos viendo un partido de igual prácticamente, Blas Antonio. Asimismo, en aquel partido 2-0 fue, recuerdo que fue el gol de Argüello y de Franco. Argüello juega de titular en este compromiso, Argüello está en la banca de suplente. Bueno, aquí 1-1, señores. Aquí tiene la pelota Robert Ramírez, profundiza para Pereira. Ahí está Pereira, intenta eludir la marca ahí por parte del jugador Isfran. Con golpe o con un puntín saca el jugador Isfran. El rebote queda para Pereira. Aquí lucha de Sousa. Arturo Mendoza habilita a Barrios. Centro de Barrio. Benítez el que pica, Mosquera sale a colaborar también y bajó para colaborar en la zona defensiva. Mosquera retrocede con su portero Rodi Villalba. Presiona Robert Ramírez. Pelotazo largo, busca Argüello. Con golpe de cabeza Cabañas. Saca a un costado. Pelota que queda para Barrios. Buscaba a Pereira, intercepta. Richard Leite va a ser lateral para Vigarendá en zona de defensa. Bueno, hasta el momento, Puerto Vigarendá busca reaccionar después del gol. Ahí con Pereira y compañía. Pero, como bien sabemos, la defensa de Ibuponá también bastante atento allí y corta todas las jugadas, Blas Antonio. 36 minutos, casi 37, primer tiempo. 1 para Ibuponá, 1 para Vigarendá. Aquí intenta Ibuponá buscar el segundo. Va insistiendo, sale Richard. Este es Diego Prieto el que presionaba. Ya gana a Argüello. Sale Vigarendá con el jugador Acosta. Ahí está Adilio Ramón. Se frena. Retrocede para Augusto Barrios. Esta que saca largo. Pelota arriba. Aquí queda para el jugador Isfran. Richard dejó que esa pelota salga afuera y va a ser lateral en zona de defensa. En su salida para Ibuponá. Isfran sobra la pelota para Acosta. Va insistiendo Acosta. Pierde ante la presencia de Richard Leite. Bien Augusto va desde el piso. Ganó. Sale para Vigarendá con el jugador Benítez. Va insistiendo Benítez. Ahí está César. Sale muy bien en la marca. Aquí Solalinde saca un costado. Va a ser lateral en zona de ataque para el conjunto de Vigarendá que sale a presionar. El lateral izquierdo que tiene Ibuponá realmente hizo bien su trabajo allí. Saque de mano que le corresponde al equipo visitante. Augusto Barrios bueno se va para cumplir. Casaca 11, el lateral derecho albirrojo. Para poner en juego otra vez el balón. Ahí está. Busca de Sousa. Queda para de Sousa. No pudo bajar aquí el jugador Pereira. Intercepta Paredes. Sale Mosquera. Pica Mosquera. Deja para Sánchez. Va Jair. Este es Jair Sánchez que saca 30 para él. Sánchez deja para Mosquera. Se encuentra aquí los colombianos. Centro por arriba. Golpe de cabeza del jugador Luis Cabañas. Que queda para Richard Leite. Leite para Vigarendá. Digo para el equipo de Ibuponá. Tenta Leite. Valdelamar, otra vez Leite. Toca y toque Ibuponá ahora. Valdelamar que divide las acciones. Ya está la marca de Acosta. Se cae Acosta sin falta. Lateral corresponde para el equipo de Ibuponá que va presionando de a poco también. Isfran. Intercepta aquí el jugador de Vigarendá y después ese pelotazo largo que sale afuera va a ser salida para Johnny Cabrera. Bueno, agradecemos nosotros también a nuestros presentadores exclusivos. Muchísimas gracias a Fran Sport, indumentaria deportiva con el mejor precio. Te esperamos en la ciudad de Yacecañí. Puedes hacer tu pedido también en nuestra página oficial de Fran Sport en Facebook. Ahí van a ver todos los trabajos también que estamos teniendo. Y estamos también haciendo, en este caso estamos
vistiendo algunos equipos de la Liga Deportiva de Irucua con Fran Sport. Va a salir el guardameta albirrojo. Ya sale con Prieto. Diego Prieto. Ya juega para De Sousa. Ya pierde De Sousa la presencia ahí por parte del jugador Mosquera, que sufre la falta y se gana también la amarilla el número 8 albirrojo. Amonestado César Benítez. Nada que reclamar en esta jugada. César Benítez cometió una falta para la tarjeta. Cuidado que el portero casi se complica allí. Domina la pelota en segunda instancia, como se dice. Y bueno, casi se complica por allí, Blas Antonio. Sí, así es. Porque le encimaron allí y casi forzó el error Ubupona, pero se queda con ese balón de vuelta el jugador, el guardameta, en este caso albirrojo. Cambio en el conjunto albirrojo. Se prepara, a ver quién se prepara, Pabli. Richard Baez se prepara para ingresar. Vamos a ver en lugar de quién. Vamos a ver quién sale. Bueno, todavía no se autorizó entonces el cambio que prepara el equipo albirrojo. Ya prepara un cambio en forma tempranera antes que termine la primera etapa. Va el jugador de Sousa, se cae de Sousa. Señoras y señores, encontronazo allí. Bueno, el marcador que está 1-1. Partido que se va picando, caliente en esta tarde aquí en Ubupona. Ahí está el arquero también que pide calma, señores. Bueno, señoras y señores, el marcador está 1-1. Bueno, caliente las cosas por aquí, Pabli. Así mismo, creo que fue una falta sobre De Sousa, sin duda alguna. A ver, después la reacción, no sé si fue buena de Sousa también, pero ahí con Valdelamar fue la discusión, fue el conflicto y le alcanzó a todo. Y amarilla es para De Sousa. Y para el jugador colombiano, Valdelamar, sí señor, allá recibe también la tarjeta amarilla Blas Antonio. Hay dos tarjetas, camiseta 8 y camiseta 9 del Sportivo Vigarendá, quien es De Sousa. Bien, dos amonestados entonces. Para ambos equipos. Bueno, uno por bando. De Sousa por el lado de Vigarendá, amonestado también Daniel Valdelamar. Es el cuarto amonestado ya del partido. El primero, lo de Uponá, lo del Valdelamar. Y bueno, con este hay 3 amonestados por el lado albirrojo. Benítez, sí, el cuarto en total. Perfecto, tiro libre para Vigarendá y ahora sí ya se va a autorizar el cambio. A ver quién se viene. Bueno, sale el jugador Pereira para el ingreso de Richard Vaz, camiseta 20. El cambio, me imagino que es un cambio obligado por alguna lesión, Blas Antonio. Sí, justamente como estábamos comentando, estaba justamente en duda. Lo de Pereira ahora ya no va a poder continuar. Ya está Richard Vaz a la cancha para suplir al volante de Vigarendá. Centro por arriba de Sousa, que intenta desvía la pelota. Aquí queda para Valdelamar. Despeja el número 8. Pelotazo largo. Aquí Paredes. Saca con Barrios. Pelota para Benítez. Ahí está Benítez. Otra vez Valdelamar en la marca. Va Daniel. Ya sale la pelota y va a ser lateral para Vigarendá. Señores, con una presión de César Benítez. Consigue saque de mano. Ahí se acerca ya Augusto Barrios para su ejecución. Barrios lanza el pelotazo para De Sousa, baja De Sousa, deja para Benítez, va insistiendo Vigarendá, puntín lo de Chaparro, queda para el jugador Barrios. Ahora Isfran, pone físico Isfran, gana Isfran, va continuando con ese esférico, sale el lateral izquierdo albiceleste, ahora Leite, deja para Costa, ahí está Costa, entra diagonal, va insistiendo Vigarendá. Arturo Mendoza pone pase profundo, pero ya está el arquero. No salió el pase aquí como él pretendía, Pabli. Asimismo, muy buena idea. Después de una espectacular jugada de Ramón Acosta, Mendoza quiso meter un centro, no se sabe ni para quién, ¿verdad? Buena la intención, pero sus compañeros no estaban atentos allí. Y bueno, una buena llegada del Sportivo Vigarendá en esta jugada, Blas Antonio. Jair Sánchez habilita aquí a Chamorro. Va continuando con el esférico Jair, pero ya pierde. Presencia de Arturo Mendoza. Falta de Jair, dice el árbitro. Pelotazo largo. Saca con golpe de cabeza. Ortigosa, deja para Chamorro. Sale lateral. Intersecta Paredes. Chamorro de vuelta, deja para Mosquera. Va Upona, se frena Mosquera. Va el avance. Centro por abajo está Johnny Cabrera, ahora atento y se queda con ese balón. Bueno, nosotros agradecemos también a Novedades Robinson desde la ciudad de Irucua, nos acompaña en esta transmisión. Muchísimas gracias a Novedades Robinson
Ahí te hacemos recibos y envíos de dinero, también pago de cuotas y completito, también accesorios para celulares, sección de billutería. Estamos sobre la calle San Roque, en el centro mismo de la ciudad. Novedades Robinson. Lentamente estamos ya entrando en la recta final de este compromiso. En esta primera etapa, el partido entre Uponá y Arendac, el partido que está 1-1, uno para Uponá, uno para el equipo de Arendac. Tiro libre que corresponde para el equipo alberrojo. Ya autoriza Gustavo Barbosa, el árbitro principal. Aquí está Arturo Mendoza. Queda para Benítez. César Benítez. Se equivoca César. Pero viene Acosta ahí para interceptar el esférico. Queda aquí el balón para César Benítez. Va Argüello, presiona Argüello. Bien aquí Cabañas. Sale con Prieto. Pierna zurda de Prieto. Paredes. Baja con el pecho Paredes. Recepciona bien el esférico. Va Paredes. Profundiza buscando aquí al jugador Báez. Sale primero la marca y el árbitro dice hasta aquí la primera etapa. Señoras y señores, el marcador parcial indica que está 1-1, uno para Uponá, uno para Arendac. Sí, señor, justito a los 45 culmina este compromiso sin minuto de adición. Lo termina el árbitro del compromiso, quien es el señor Gustavo Barbosa. Con este resultado, uno para el Sport Uponá y uno para el Sportivo Arendac en un partido bastante intenso. Y hasta inclusive estábamos viendo jugadores lesionados, jugadores cansados también. Entonces vamos a ver en qué termina en la segunda etapa, porque realmente le está costando mucho. Ya están sintiendo ya algunos jugadores en las condiciones físicas, hablas Antonio. Sí, asimismo veremos para la etapa complementaria, porque el partido es realmente bastante entretenido, parejo hasta el momento. Así es que veremos qué ofrece la etapa complementaria. Nosotros establecemos la pausa y ya en instantes retornamos para la etapa de cierre.
Bien, ya retornamos para la etapa complementaria aquí desde la comunidad Ubuponá, segunda línea, cancha del Sport Club Ubuponá, para lo que va a ser el segundo tiempo de partido entre Ubuponá, Sportivo Garandá. Sí, señor, ya va a autorizar el juez, autoriza el árbitro del partido. Segundo tiempo en marcha, aquí mueve la pelota el equipo albirrojo. Segundo tiempo de partido en marcha, señoras y señores. Ubuponá, Garandá aquí a través de Pulses por Más. Muy bien, estamos siendo presentados por Fran Sport, como así también TV Cable Multimedia y Casa Alex. Aquí tiene la pelota Benítez. Pelotazo largo de Benítez, saca Sola Linde, queda para Valdelamar. Presiona bien aquí el equipo de Garandá con Acosta. Va insistiendo Acosta, Benítez ahora, deja para Arturo Mendoza. Pierna zurda, levanta el esférico, Báez que baja para el jugador Paredes. Busca otra vez a Richard Báez, destapado aparece Richard. Pierna zurda, viene el centro, pelota arriba de Sousa quería, pero intercepta Sola Linde. Queda para Richard Leite. Este es jugador de Ubuponá que trata de salir jugando. Richard Leite. Es Isfran. Levanta el pelotazo largo. Golpe de cabeza de Barrios. Queda para Isfran. Sale Valdelamar. Aquí tiene la pelota Ubuponá. Jair Sánchez el que presiona. Reclama falta el árbitro. Ahora creo que cobra la infracción. Va a corresponder pelota para el equipo de Ubuponá. Este es el arranque de esta etapa complementaria. Ahí está una falta sobre Jair Sánchez. Está muy sentido. El choque fue con Acosta, si no me equivoco. Después de mucho reclamo. Tiro libre, dice el árbitro ahora. Bueno, la primera falta en esta segunda etapa, Blas Antonio. Sí, el primer tiro libre a favor del equipo local. Va a cumplir Richard Leite. El árbitro va a autorizar este tiro libre. Mandan a sus cabeceadores, ahí los centrales, pisando ya el área de Garandá. Chito Ortigosa, así también Sola Linde. También lo de Argüello, lo más alto, también Sánchez. Tiro libre para Ubuponá, señoras y señores. Leite para cumplir. Ya autoriza el juez Richard Leite, pelota arriba de Sousa, golpe de cabeza. Defendiendo, atención con este remate. Remató Chaparro. Ese remate salió desviado. Bueno, nuevamente Sousa ahí, ayudando a la defensa. De cabeza pudo desviar esa pelota. Y hasta el momento, creo que Sousa tiene mejor trabajo ahí en la defensa, Blas Antonio. Sí, asimismo participativo por lo menos para sacar con golpe de cabeza una vez más. Colaborando en zona de defensa. Hasta aquí le está costando en zona de ataque realmente por lo menos tratar de pelear bien la pelota a De Sousa. Vamos a ver cómo lo trabaja en esta segunda etapa. Por lo menos en la primera etapa fue una primera etapa un poco complicadita para él. A pesar que insistió. Bueno, a ver, mano, dice el árbitro. Va a ser salida para el equipo de Garandá en estos primeros minutos de esta etapa complementaria. Ya sale Acosta con el jugador Diego Prieto. Prieto descarga hacia el costado izquierdo con Paredes. Luis Paredes. Benítez busca Paredes, este que deja para Báez. Paredes otra vez, ahí está el zurdo, juega con Benítez, recepciona el balón, queda para Báez, ahí está Richard, pierna zurda de Richard, saca la defensa, presiona bien Garandá, va de Sousa, remate, palo, gol. Offside. Ramírez, a ver, offside, offside dice el juez. Señoras y señores, el gol no vale. Bueno, fue gol, dice. ¿No? Ahora sí. Sí, señor. A ver qué pasa porque... El árbitro cobró gol, ¿eh? El árbitro que autorizó que fue gol. Y bueno. Sí, offside. Fue offside, offside. Va a ser salida para el equipo de Ubuponá, señoras y señores. Anotó Ramírez, pero no sube al marcador. Así mismo. Estaba en posición adelantada entonces el que metió el rebote. Ahora sí ya se reanuda nuevamente el compromiso. Bueno, offside también aquí. Este avance de Ubuponá. Hace rato levantó Alberto Ortellado el banderín. Señoras y señores, continúa el partido 1-1. Va a salir Johnny Cabrera. Aquí ya sale Cabrera con Diego Prieto. Diego habilita a Paredes, se le fue.
Se le escurrió el balón, va a ser lateral para el cuadro albiceleste. Chamorro para cumplir. Antonio Chamorro. Ahí está Antonio. Juega con Argüello. Le abrazó a Argüello, entonces falta. Va a corresponder tiro libre para Upona. Bueno, hay una falta allí según. Sí, hay tiro libre que le corresponde al Sport Upona. Falta sobre el juego número 29. La falta fue de Prieto, si no me equivoco, Blas Antonio. Sí, falta de Prieto en perjuicio de Argüello. Va a corresponder tiro libre para el equipo local. Peligroso tiro libre. Veremos cómo lo trabaja la gente de Upona. Esta pelota quieta. Señoras y señores, tiro libre para el cuadro albiceleste. Richard Leite toma impulso, retrocede para cumplir este tiro libre. Hasta aquí 2 hombres en la retaguardia como muralla. Va a autorizar el árbitro. Tiro libre para Upona. Richard Leite, centro, media altura. Atención, despeina el jugador albirrojo. Queda para Chito Ortigosa. Ahí está Chito. Juega hacia aquel costado. Aparece Argüello. Atención, saca la defensa. Quedó Chávez para Chaparro. Remata al arco. Esta vez seguro el portero Johnny Cabrera. Así mismo se fue con todo Upona. Ahí la defensa se salvó en esta, porque era una situación bastante complicada. Y bueno, finalmente es saque de portería ahora para el equipo local. Va a salir jugando el equipo de Upona. Ya juega en forma corta ahí con su portero. Vamos a ver si es que levanta. Sí, pelotazo largo. Arriba ese esférico. Jair Sánchez. Baja bien aquí para Richard Leite. Va Richard. Ahí le encima la marca. Juega con Jair Sánchez. Pone físico bien. Lo de Acosta gana. Juega con Benítez. Profundiza el pase. Ojo con esta acción. 3 contra 2. Peligro de gol. Va Ramírez. Ramírez habilita a su compañero. Pero el cruce de Chamorro. Va a ser córner. Quiso jugarle a Richard Báez. Ahí el jugador Ramírez quiso cruzar esa pelota. Y bueno, estuvo atento ahí la defensa. Entonces lo desvía y es tiro libre de esquina. Córner, servicio de esquina, corresponde para el cuadro visitante. Córner, punta derecha para el equipo albirrojo. Arturo Mendoza se va para cumplir este córner. Ya 7 minutos, segundo tiempo de partido. Acomoda ese balón Arturo Mendoza. Va a autorizar el juego, ahora lo hizo Arturo Mendoza, centro con comba. Atención, va Ramírez. Richard Leite en forma oportuna. Intenta aquí Upona, porque hay espacio. Va Mosquera, Chaparro, Sánchez está inhabilitado, sí señor. 4 pasos más o menos, estaba adelantado Jair Sánchez. Ahí se atrasó en dar el pase el jugador Mosquera. Le reclama justamente Leite y compañía. En las pocas oportunidades que tuvo Leite realmente, porque en este partido muy pocas veces hemos visto a Leite tocando el balón, Blas Antonio. Así es, porque creo que también le marca bien a Richard Leite, por eso muy poca productividad todavía. Lo del número 10 del cuadro albiceleste. Quedó sentido Aldo Solalinde, tengo entendido, el zaguero central. ¿O es Chito Ortigosa el capitán? Sí, Chito está en el piso. Vamos a ver si es que está en condiciones de seguir el zaguero del conjunto de Upona. Asimismo, bueno, Chito Ortigosa quien se equivocó en esa última jugada que casi se convirtió en gol, Blas Antonio. Atención con ese centro, busca. Y el propio Chito Ortigosa el que saca con golpe de cabeza a un costado. Pelota que queda para Isfran. Sale con Daniel Valdelamar. Esta que profundiza el pase con el jugador Jair Sánchez. Vaya a ir este Sánchez. Cubre muy bien aquí el jugador Arturo Mendoza. Este es Isfran. Pelota que deja para Solalinde. Hace participar a su portero Rodi Villalba. Hace participar esta a Chamorro. Mosquera pone el físico y pierde la pelota ante Paredes. Va Luis. Chito Ortigosa sale a interceptar. Saca un costado ese balón y va a ser lateral en zona de ataque para el equipo de Villarendá. Bueno, quiso buscar ahí una jugada individual Luis Paredes y salió con todo el capitán de equipo para desviar esa pelota hacia cualquier lado. Saque de mano que le corresponde al equipo visitante. Habrá lateral para el equipo albirrojo. 1-1. 1 para el cuadro albirrojo. 1 para el equipo albiceleste. Servicio mano al costado izquierdo. Zona de ataque es para el equipo de Villarendá.
Había marcado el tanto de la apertura Cabañas. Luis Cabañas para Vigarendá lo empató. En este caso para Ubupona, el futbolista, el que luce con el número, es Mosquera, justamente el autor del empate. El que luce con la número 26, Andrés Mosquera. Bueno, lateral corresponde para el equipo de Vigarendá en zona de ataque. Bueno, hay varios balones, entonces hay que sacar. Ahora sí, autoriza el juez. Bueno, aquí intenta Paredes. Luis Aismar intentó el centro, bloqueada defensa, va a ser córner. Bueno, saludo para Jané Stephanie Costa, quien está viendo el partido. Adrián Salinas también. Aníbal Santaní dice esta cuenta. Fuerza equipo, saludo desde... Nos salió todo. Fernando López. Desde Recicladora del Norte, dice Luis Antonio. Perfecto, saludo a la gente de la colonia Vigarendá en diferentes puntos del país, observando, compartiendo con nosotros este gran partido Ubupona Vigarendá. Ojo porque pica Mosquera. Arturo Mendoza sale al paso del balón y ya le quita, ya le roba. Deja para Benítez. Ahí está César. El pase que deja aquí para el jugador Báez. Richard Báez, que lucha ante la presencia ahí de Valdelamar. Valdelamar el que cubre el balón. Queda para Benítez. Va insistiendo César. Va César Benítez. Otra vez pone el físico ahí Valdelamar y va a ser salida. Corresponde para el equipo albiceleste. Chamorro. Hace participar a su portero Rodi Villalba. Aquí juega con Isfran. Sale Aníbal. Deja ahí para Jair Sánchez. Tiene Sánchez. Pica aquí el número 4. Sale Augusto Barrios. Bien, Augusto gana este servicio. Sí, señor. Va a ser para el equipo de Vigarendá. A pesar de que Isfran intentó avivarse para poder sacar ese lateral. Va a ser para Vigarendá. Bueno, agradecemos a la licenciada Suni Báez desde España. Está respaldando nuestro trabajo de Pulse Sport Más y también está dando su aliento al equipo esportivo Vigarendá. Muchísimas gracias a la licenciada Suni Báez desde España. Señoras y señores, segundo tiempo de partido. Ya estamos en esta etapa complementaria. El marcador continúa 1-1, centro por arriba. Johnny Cabrera, muy seguro el portero, ahora se queda con el balón y ya sale con Luis Paredes. Sale con el balón Luis. Pierna zurda. Pelotazo largo ahí, totalmente destapado Robert. Ahí está Ramírez. Sigue Robert, ahí está Robert. Ahora sí, Sola Linda aparece en la marca y le roba el balón que era para Sánchez. Jair Sánchez. Participa Fran. Va Aníbal. Le gana Acosta. Va Acosta para Vigarendá. Ahí está galopada de Acosta. Gana en velocidad. Pone el físico Acosta con el balón. Participa ahora Paredes. Luis deja para... Atención para Benítez. Tentó la devolución aquí para el jugador. Era Báez. No salió, pero era una muy buena idea, por lo menos intentar esa pared. Así mismo, primero fue Ramírez, después Benítez. Ahí con la equivocación en la hora de dar el pase final, por así decirlo. Y bueno, había compañeros libres allí también. Y bueno, qué buena oportunidad está teniendo el equipo albirrojo que no está aprovechando. Jair Sánchez mete el centro por abajo, intersecta la defensa, queda para Costa. Ahí está el capitán albirrojo. Sale jugando Vigarendá con el jugador Luis Cabañas, el autor del primer tanto del partido. El autor del gol para Vigarendá, Luis Cabañas. El zaguero central sale jugando. Participa ahora de Sousa. Va al 9, se cae. Falta, dice el juez. A corresponder tiro libre para Vigarendá. Ya se nota el cansancio en los jugadores del Sport Ubupona, Blas Antonio. Realmente cambió la intensidad de la hora de marcar, en la hora de atacar también. Y estoy viendo que ya se le está notando el cansancio en los jugadores del equipo local. Bueno, ahí está entonces la opinión también de Pablo Acuña aquí para Pulse Sport Más. Sí, señor, ya se nota el cansancio, creo que con más volumen se nota más por el lado de Ubupona. Realmente este cansancio ya, el trajinar justamente este partido, que la primera etapa fue realmente bastante intenso. Así mismo en la primera etapa quemaron toda su energía, por así decirlo, porque fue muy, muy intenso realmente, donde vimos 2 goles, muchas tarjetas también, y sumamente entretenido fue la primera etapa, y en esta segunda entraron
con todo también, pero hasta el momento ya vemos que algunos jugadores están sintiendo ya la condición física un poco que les cuesta ya a algunos. Bueno, refrescarme la memoria, Pauli. Hasta aquí Upuná no ha cambiado todavía, sin cambio. Villarendá sí ya lo hizo en la primera etapa con aquel ingreso de Richard Báez. Asimismo, el equipo local tiene como suplente a Diego Ibarra, camiseta 6, 17 Juan Carlos García, 28 Esteban Benítez, 9 Aníbal Franco. Tiene a disposición el DT Víctor Núñez. Viene el centro de Arturo Mendoza, golpe de cabeza defensivo. Ahora queda el rebote del arquero. Atención, está para el segundo. Se complica aquí el portero, señoras y señores, y sale Upuná con Jair Sánchez. Ahí está Jair Sánchez, ya le roba la pelota. Va insistiendo Sánchez, recupera otra vez. Ahora juega con Leite. Ahí está Richard. Este le pega bien, no hay que dejar pegar. Ahora sí, ya intercepta la defensa. Queda para Arturo Mendoza. Báez. Báez sale. Pelota para Benítez. Benítez para Paredes. Paredes. Bloquea Mosquera. Queda para Chaparro. Y ahora sí, es momento también de conocer la banca todavía que tiene a su disposición Gustavo Miranda. Bueno, tenemos a camiseta 12, Elisel Morales, camiseta 18, Lucas Silguero, 14, Jorge Luis Martínez y Álvaro Legal, Blas Antonio. Bueno, Gustavo Miranda tranquilamente puede optar en Lucas Silguero, por ejemplo, para lo que va a hacer, y por qué no también en Jorge Luis Martínez, pensando en zona de ataque de Pauli. Asimismo, tiene dos jugadores bastante habilidosos también, hay Lucas y Jorge Luis, y después como en la parte defensiva podría bien colocar también el área Legal. Bueno, voy leyendo más comentarios. Raquel Salinas está viendo el partido. Fuerza, muchachos. Aníbal Martínez, saludos de Asunción. Vamos, Báez. Fuerza, dice Diego Cano también. Vamos, Villarendá, dice este comentario. Centro por arriba, va el arquero que sale. Ahí está, queda la pelota para el futbolista de Villarendá con Báez. Ahí está Richard, retrocede el balón para Benítez. Esta que carga, pelotazo largo. Arriba ese esférico, lucha de Sousa. Gana Sola Lindes en el fondo. Queda para Arturo Mendoza. Segundo tiempo, creo que se va quedando sin hasta el equipo de Upuná. De a poco siente el cansancio. Sale para Mosquera. Vamos a ver qué hace Mosquera. Después ya hubo falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre para Upuná. Sí, señor. Falta sobre Mosquera. Ahí por parte de Prieto, creo que es. Bueno, tiro libre a favor del equipo local. Bueno, y la amarilla para el zaguero de Villarendá, Pauli, para el número 3, Diego Prieto, amonestado. Ha recibido tarjeta después de ese pelotazo, me imagino. Bueno, hay tarjeta amarilla entonces, el cuarto para el equipo visitante. Tiro libre que se va a cumplir. El capitán, pelotazo largo, arriba, atención, golpe de cabeza defensivo. Sí, señor, va a ser córner. Logró conectar aquí Luis Cabaña, en este caso con golpe de cabeza sacó. Va a ser córner para el equipo de Upuná. Asimismo, otra oportunidad de la pelota parada. Se va para ejecutar Richard Leite. Bueno, córner, punta izquierda, corresponde para el conjunto de Upuná. A ver cuántos minutos, Pabli. Ya se va cumpliendo. A ver, 60 y ¿cuánto? 63 minutos de partido. Centro por arriba, busca a Chamorro, golpe de cabeza, atención, Cabañas espectacularmente gana en las alturas, después despeja el jugador Ramírez, aquí queda para Isfrán, Aníbal Isfrán, el lateral zurdo, levanta el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, queda para De Sousa, intercepta, baja bien, después juega con el jugador Ramírez, ahí está Robert, a Ramírez, deja para De Sousa, anticipa muy bien aquí el jugador Aníbal Isfrán, intenta salir jugando Isfrán, consigue con Chaparro, Chaparro juega con Leite, por ahí la pelota, Leite, pierna zurda, levanta el centro, Argüello el que baja, Argüello profundiza, deja para Jair Sánchez, offside, hubo offside, dice el juez, va a ser salida para Villarendá. Bueno, offside de Jair Sánchez, está un poquito adelantado, y ahí se percató en línea 1 Hortellado. Ya sale jugando el Sportivo Villarendá. Acosta profundiza el pase, busca aquí a De Sousa. De Sousa que picó tarde, no llegó a la cita y ya sale Upuná. Este es Leite. Richard Leite para el cuadro albiceleste. Se frena Leite. Ahora hace participar en forma más atrás y para Isfrán. Pierna zurda al centro por arriba. Atención Mosquera. No pudo dominar Mosquera.
Después ya se queda con el balón el guardameta albirrojo. Qué peligroso fue este centro. Suerte que estaba atento ahí también Johnny Cabrera, el portero. Salió ahí para agarrar esa pelota, pero con algunas complicaciones. Tiene Chaparro. Uber Chaparro con el esférico. Ahí está Uber. Juega con el jugador Chamorro. Va Mosquera. Ahí está Andrés. Sigue Mosquera. Tiene Mosquera el 26 con el esférico, el autor del empate para Ubupona. Descongestiona la zona hacia el costado izquierdo con el jugador Isfran. Este que profundiza, busca a Jair Sánchez. Sale Cabañas en la marca. Ahí está Luis. El número 5 que va a sacar. Ahora sí. Saca y rebota en el jugador. Y de rebote queda para el jugador de Ubupona, Richard Leite. Retrocede con Aníbal Isfran. Ubupona ahí la posición del balón. Ortigosa. Este es Chito Ortigosa. Va a levantar. Prefiere jugar en forma corta otra vez con Aníbal Isfran. Ahí está apertura para el número 4. Ubupona intenta ir hacia adelante. Aquí la marca de Robert Ramírez. Gana Robert. Recupera hoy Arendá. Juega con Acosta. Va Acosta. Pierde. La marca ahí del Leite. Leite por Chaparro. Valdelamar. Chamorro. Destapado. Va Chamorro. Atención, le pega al arco. Con golpe de cabeza. Desvía Diego Prieto. Va a ser córner para Ubupona. Asimismo desvió el central del Sportivo Berendá de cabeza Diego Prieto. Si no, se iba directo al arco. Ese remate. Hay tiro libre de esquina. Córner punta derecha es para el cuadro de Ubupona. Señoras y señores, se va el número 7 para cumplir. Antonio Chamorro. Van mandando sus cabeceadores. Ubupona para buscar el juego aéreo. Richard Leite recibe el orden desde la banca para que él pueda ser entonces el hombre del encargado de este servicio de esquina. Va a autorizar, ahora sí ya lo hizo el árbitro. Richard Leite, centro, media altura, atención, va Chito, queda para Mosquera. Reclama falta el árbitro, dice no pasó nada. Y sale Villarenda, señores, con Benítez, pelotazo largo. Pica Richard, va, ahí está Richard, pone el físico, va insistiendo Richard, se queda con el balón, el arquero que sale en falso, se complica ahora sí la defensa de Ubupona que otra vez se queda con el balón. Aquí llegó Villarenda a inquietar. Así mismo, ahí Richard Báez peleó allí con el portero y bueno, salió con todo también Rodi Villalba con los pies para alejar esa situación que tenía ahí dentro de su área, mientras vemos dos jugadores que van a ingresar en el Sportivo Berendá, Blas Antonio. Hay dos cambios. A ver, los cambios que prepara Gustavo Miranda. Sería el segundo y el tercer cambio en este compromiso en el conjunto albirrojo. Sí, señor. Por lo que estoy viendo, De Sousa sale. Sí, señor. Ya está saliendo el jugador número 9. Uno, quienes van a entrar ahí. El otro es Robert Ramírez, Blas Antonio. Bueno, recibe el aplauso de la afición deportiva, digo bien, parcialidad aquí en la zona preferencial para con el 9 del equipo albirrojo. Ya ingresa Lucas, ya está Silguero a la cancha, ingresa también Martínez, Jorge Luis, sale Robert Ramírez Sousa, entonces para permitir el ingreso de Martínez y de Silguero. Asimismo, ahí ya se quemó dos cambios entonces para el equipo visitante. A los 68 minutos de partido le vemos salir al delantero de Sousa con un buen trabajo también. Y ni qué decir, Robert Ramírez tuvo varias oportunidades ahí en el ataque. Capaz que no es su día, como se dice, y no le salió. Entonces también deja el campo de juego. Bien, está sentido el guardameta del cuadro albiceleste. Rodi Samuel Villalba está en el piso. Ahora entra ya también la sanidad, por eso está interrumpida las acciones. Ya 69, casi 70 de partido. Y bueno, el partido que continúa 1-1. Uno para Ubupona, uno para el cuadro albirrojo, para Arendá. Fecha número 5, campeonato de la Liga Deportiva Guipúzcoa de Fútbol. También los jugadores, como el propio técnico, lo aprovecha justamente esta pausa para dar algunas indicaciones y también algunos que toma la hidratación en este preciso momento Pablo Acuña. Sí, señor. De los cortes que estamos teniendo, como había mencionado, sí o sí tenemos ese corte de señal porque
la señal era mucho más baja, sino que con la señal mejorada ya de internet estamos haciendo el trabajo, igual está haciendo corte y gracias a la gente igual está viendo el partido. Arriba la pelota, Mosquera el que lucha, intersecta muy bien Acosta y sale jugando Acosta, falta de Mosquera, dice el árbitro del partido y se pide la tarjeta. Bueno, qué buena jugada individual de Ramón Acosta, realmente aquí Mosquera intentó de todo para cortar esa jugada, pero no lo pudo. Y bueno, hay falta, tiro libre en la parte defensiva. Va a salir Diego Prieto, el zaguero central albirrojo. Acomoda la pelota para sacar. Seguramente va a sacar largo. Ya autoriza el árbitro. Pierna zurda de Diego Prieto. A ver, ¿para quién? Para el jugador Báez. Bajó muy bien Báez. Ya está la marca de Chamorro. Ya salió el esférico, dice el juez. Va a corresponder pelota para el equipo visitante. Local o para el equipo visitante. Sí, señor. Consiguió Richard Báez después de la presión. Desvió por el jugador local esa pelota. Bueno, para Vigarendá, dice el árbitro, ahí ya perdí la referencia del balón, también que muchas veces obstaculiza también la posición del balón. Atención, va Silguero, les pega Silguero, no pudo aceptar el arco, pero intentó por lo menos. Vigarendá, queda para Martínez, ahí está Jorge Luis, pelotazo largo del jugador Barrios, queda para Costa, profundiza Costa, Antonio Chamorro, sale para el equipo albiceleste, ahí está Chamorro, sigue Antonio, ya se le fue, lateral para el equipo de Vigarendá, Acosta para cumplir, golpe de cabeza, sale Chito Ortigosa, intersecta el balón y saca a un costado, Mosquera el que desvía, queda otra vez para Mosquera, bien lo de Mosquera, va a continuar con el esférico, profundiza para Sánchez, hubo offside. Otra vez offside, no vale esta carga, pero qué buena acción de Mosquera. Así mismo, qué buena pelota filtrada para Jair Sánchez. Y bueno, Sánchez está un poquito adelantado según el árbitro, entonces se cobra este offside. Ahora sí va Argüello habilitado, no dice el árbitro, el asistente 1, va a ser salida para el equipo de Vigarendá. Otro offside, bueno, en la banca de suplente, el de Buponá reclama esta segunda jugada. Y nuevamente se corta por offside esta jugada, Blas Antonio. Quedó sentido Arturo Mendoza, el número 10 albirrojo. Reclaman la gente de Buponá los dos offside que cobró entonces el árbitro, el asistente Alberto Ortellado. Y bueno, el árbitro dice, vamos a una pequeña pausa en este compromiso para la hidratación. Otorga 1 minuto de hidratación en este compromiso. Bueno, ahí está. 1 minuto de pausa para la hidratación correspondiente en este compromiso. Bueno, agradecemos a las hermanas Vázquez, a Librada, a Sonia, a Irene Vázquez, quien está respaldando nuestro trabajo también. Desde España están haciendo el aguante también al Sportivo Vigarendá. Muchas gracias a las hermanas Vázquez, quien está dando su respaldo a la transmisión también. Quiero agradecer también a la familia García López, quien está dando su respaldo no solamente a la cobertura, sino también al club local, al Sport Buponá, a la familia García López. Muchísimas gracias. Bueno, señoras, señores, continúa el partido 1-1. Campeonato Liga Deportiva Iribucoa de Fútbol. El partido de la fecha justamente que se juega aquí en la jornada de hoy entre Buponá y Vigarendá. Hasta aquí sin sacar todavía la diferencia. Vigarendá logró abrir la cuenta con el gol del jugador casaca número 5, digo bien, Luis Antonio Cabañas, de pelota quieta, lo empató después posteriormente el equipo del representativo de Buponá con Andrés Mosquera. Bueno, 1-1 está el marcador, va a continuar el partido, señoras y señores, muchísima gente que va participando, mucha gente que va viendo también en la transmisión. Saludo a cada uno de ellos. Ariel está viendo. Nuestro compañero Ariel Acuña. Muy bien, saludo para el compañero Ariel Acuña, entonces, que está compartiendo con nosotros ahí en la tan lejana el país, sí, la ciudad donde se encuentra ahora. Entonces en Francia está, ¿no? Sí, señor, Francia, ciudad de Lyon. El compañero que próximamente se suma otra vez también la tarea de Pulses por Más. A ver, el árbitro dice que ya salió. La pelota. Ya salió. Era de Leite.
Sale esa pelota y ya es el Deportivo Brenda. Ahí está Lucas Silguero. Intenta Lucas. Deja para su compañero esta que intentó el centro de primera. No salió. Pide disculpa después. El jugador Barrios va a hacer salida para el conjunto albiceleste, que va a salir jugando con Rodi Villalba. Bueno, nosotros agradecemos también a Carnicería Tres Hermanos, carne de primera calidad, carne de vacuno, carne de cerdo, chorizo, también pollo y productos lácteos. Estamos a una cuadra de la cancha del Sport San Nicolás en la ciudad de Gribucuá, Carnicería Tres Hermanos. Ahí está el pelotazo largo del guardameta albiceleste y del arquero al otro portero. Este es el guardameta albirrojo, Johnny Cabrera. Va a preparar la salida también para el elenco representativo albirrojo. Johnny Cabrera saca largo. Busca aquí al jugador Benítez. Pica Benítez. Sale la marca aquí Chito Ortigosa. El zaguero central pone físico. Pone presencia ahí en la zona defensiva. Pero después cede el córner. Así mismo, ahí se enrolló con la pelota el capitán de equipo. Salió por línea final y es tiro libre de esquina que le corresponde al equipo visitante. Córner, punta izquierda. Veremos si esta o, en este caso, el jugador albirrojo, Arturo Mendoza, los dos prácticamente dueño de la pelota quieta. Creo que esta vez es turno de Acosta. Córner, punta izquierda para Garandá. Bueno, Acosta le invita al jugador Arturo Mendoza para efectuar el disparo de este córner. Va a levantar Arturo, pierna zurda. Córner, punta izquierda para el equipo de Garandá. Autoriza ya el juez. Arturo, centro, cabezazo. El arquero, señoras y señores. Excelente el cabezazo otra vez de Cabañas. Y también fue bastante buena la respuesta de Rodi Villalba. Así mismo, que buen cabezazo. No sé si fue Prieto o Cabaña, Blas Antonio. No sé si fue Prieto, Cabaña o Silguero, uno de los tres. Realmente no vi bien. Mientras vemos que hay una falta al borde del área. Sí, al borde del área. Tiro libre para Uponay. Y después le muestra la tarjeta a Mosquera. Tarjeta amarilla por Mosquera, seguramente por protestar. Mosquera que ya tenía. No tenía. Bueno, la primera tarjeta para él entonces. Por reacción le dio la tarjeta. Y la falta ya era para él, digamos, sobre él. Entonces hay tiro libre. Quien se prepara ya es Leite, el jugador, camiseta número 8. Va a corresponder tiro libre para el representativo local. Tiro libre para Ibuponá, señoras, señores. 3 hombres hasta aquí en la barrera, que está integrado por Benítez, Silguero y Mendoza. Valdelamar dispuesta a tirar. Casaca 8 para él. Tiro libre para el representativo local. Valdelamar, centro, el arquero que dio rebote, ¡gol! ¡Gol del Sport Club Ibuponá, señoras y señores! Sí, señor, el centro también con mucho veneno, lo de Valdelamar. A ver quién el que termina desviando. Vamos a ver. No sé. Vamos ¿Fue a ver. en contra o fue otra vez Mosquera? No se vio bien realmente allí. Yo pensé que fue en contra de nuestro central, este jugador Cabañas. Sí, señor. Allí entre varias piernas alguien logró conectar. Y puede ser también autogol realmente. Perdimos la referencia. O puede ser Uponá, de perdedor pasa a ser ganador. A partir de ahora, Pablo Acuña. Sí, señor. Amplía el marcador el equipo local. Pasa a ganar ahora 2-0. Estamos consultando aquí quién fue el autor del gol, pero para mí que fue autogol de Cabañas. No estoy seguro, pero sí vamos a corroborar el autor del gol, Luis Antonio. Sí, señor, así mismo. Aquí tiene Arturo Mendoza. Arturo que intenta, va Lucas Silguero. Ahí está Lucas. Bueno, sale. O va a salir jugando, ahora sí sale jugando el equipo de Uponá. Aquí está Martínez. Balón para Silguero. Este es Acosta. Profundiza el pase para Báez. Está Richard. Chaparro recupera. Intersecta aquí Arturo Mendoza. Arturo. Falta de Chamorro.
Peligroso tiro libre aquí tiene Vigarendá. Asimismo, falta sobre Benítez, si no me equivoco. En la primera jugada, tiro libre bastante peligroso. Vamos a ver quién se encarga. Nuevamente está Mendoza para este centro. Bueno, si es que se anima de ahí, puede probar directo el arco. También puede buscar el centro y algún cabezazo, veremos. Una vez más se instala también la incógnita si va a ser Acosta o Mendoza. Para la... Oh, atención, la defensa que saca queda para Prieto. Prieto rechaza la defensa. Señoras y señores, no pudo sacar provecho y ojo, se complica aquí la defensa. Ahora sí, otra vez se puso allí. Va presionando Mosquera, va Mosquera, sale el portero. Arturo Mendoza despeja, se complica aquí, Augusto. Y bueno, ya sale para Vigarendá con el futbolista Lucas Silguero. Ahí está Lucas. Cubre la pelota y juega hacia el costado derecho. Pelota para el jugador Luis Cabañas. Participa ahora Arturo Mendoza, el zurdo que juega arriba. Mendoza saca con esa pirueta. Queda para Benítez. Va, es que intenta, recupera Jair Sánchez. Queda para Argüello. Argüello para Upona. Jair ahora. Sánchez que habilita. El que pica es Leite. Vamos a ver si alcanza. No lo pudo mantener en juego. Ese balón va a ser lateral en zona de defensa para Vigarendá. Sí, señor. Ya el equipo visitante juega de forma desesperada. Estamos llegando ya a los 81 minutos de compromiso. Avanza Vigarendá con Acosta. Chamorro. Beto Chamorro que se cae. Recupera Acosta. Deja para Paredes. Centro por abajo. Desvía Valdelamar. Y después se queda con el balón Rodi Villalba, que va a preparar la salida para el cuadro local. Asimismo, en el primer choque por la primera rueda había ganado el Sport Upona por 2-0. Y en este segundo choque, en la segunda rueda, también lo va ganando, pero con 2-1 Blas Antonio. 82 minutos de partido, señoras, señores. El triunfo parcial es para el equipo local, para el Sport Club de Upona, que gana 2-1. Va a salir Cabañas. Pelotazo largo arriba, muy fuerte el envío, queda para Rodi Villalba. Rodi Villalba es el guardameta, el guardián del equipo albiceleste. Se queda con ese balón, va a salir jugando el guardameta de Upona, que gana parcialmente 2-1. Para sacar ahí, va a salir jugando en forma larga en este caso. Pelota arriba, intenta cabecear Leite. Ahí está Mosquera. Intenta habilitar a Sánchez. El balón queda aquí para el equipo de Vigarendá. Bien Lucas. Golpe de taco, deja para Benítez. A Benítez. Va insistiendo el equipo de Vigarendá. Pelota que abre hacia el costado izquierdo para Luis Paredes. Va Luis Aismar. Centro. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Richard Leite. Leite para Upona. Va insistiendo Leite, pero ya pierde. Pica Cabañas. Gana Cabañas. Empuja al equipo Cabañas. Ahora participa Silguero, pierna derecha. Remató de primera Lucas. Se pierde afuera, va a ser salida para Upona. Bueno, después una espectacular jugada de Cabañas allí. En el medio para el jugador Silguero, quien remató de primera. Estaba un poco lejos. Entonces se fue sin mucha potencia. Salió por línea final y ahora juego paralizado porque está en el piso el portero Rodi Villalba, como así también. Bueno, ahora ya se levanta el lateral izquierdo de Upona. Y llama para asistirles también. El juego paralizado, Blas Antonio. Sí, una vez más, Rodi está sentido. Rodi Villalba. Y una vez más también pide la sanidad el guardameta del conjunto albiceleste. El marcador indica que está ganando el local. 2-1 es para el cuadro de Upona, entonces, que está ganando en forma parcial el compromiso. Señoras y señores. Bueno, ahí está entonces el guardameta, que hasta aquí no se está pudiendo reincorporar al juego. El marcador que continúa 2-1. Gana el equipo local. A ver, ya tenemos ¿cuántos minutos, Pablo Acuña? 84 minutos. Bien, 84 minutos. De a poco va terminando el compromiso. Queda todavía minutos importantes, a ver si puede reaccionar el equipo visitante, el equipo albirrojo. Asimismo, los últimos 5 minutos más adición. Le queda al equipo visitante de buscar realmente empatar el compromiso, quien está jugando ya de forma desesperada realmente después de este gol. Y bueno, veremos
Agradecemos también nosotros a Casa Alex, muchísimas gracias. Materiales de construcción en general con el mejor precio, 0984-265-439. En el centro mismo de la ciudad de Iribucuá. Hacemos reparto en toda la zona. Casa Alex. Bueno, se va recuperando el guardameta, sí señor, se va a reincorporar al juego, se va a reanudar el compromiso que estaba momentáneamente interrumpida por esa acción del portero. Va a sacar Rodi Villalba. Ahí está el pelotazo largo del guardameta. Arriba ese esférico, Argüello el que gana. Queda para el arquero de Villarandá, Cabrera. Paredes, le presionan a Paredes. Sale Diego Prieto. Pelotazo largo. Sale afuera ese balón, va a ser lateral, zona de defensa prácticamente. Ahí en zona medular corresponde para el equipo de Buponá. Antonio Chamorro. Está la pelota de Antonio, sale afuera, va a ser salida para el equipo de Arendá. Aquí ya sale Acosta. Participa Paredes. Pierna zurda. Pelotazo largo, ahí está el arquero que se va a quedar con el esférico. Sí señor, ahora sí. Rodi Samuel Villalba se queda con el balón. El guardameta del conjunto de Buponá que va a salir jugando. Sí señor, Rodi Villalba quien hizo un excelente trabajo el día de hoy. Muy buen portero tiene el equipo de Buponá. Bueno, como siempre también utilizando esa estrategia de utilizar un poco el tiempo a su favor. Mientras vemos un Usai nuevamente el equipo de Buponá. Sí, esta vez quedó enganchado Jair Sánchez. Ya sale Villarandá con Adil. Ahora participa Arturo Mendoza. Va saliendo el equipo de Villarandá. Richard Báez baja bien para Benítez. Otra vez pica Báez. Va Richard. Gana la raya. Ahí está Richard, se frena. Hay buena marca por aquel costado del juego. Ahora sí, otra vez Báez. Chito Ortigosa saca como puede. Va intentando aquí tener Argüello. Baja Argüello. Arturo Mendoza. Va Benítez. Va insistiendo el equipo de Villarandá con Benítez. La pelota que sale a un costado, habrá lateral. Es para la visita, dice el juez. Entonces corresponde para el equipo albirrojo. Acosta. Aquí sale Sánchez. Va Jair, pica Jair. Ahí está Sánchez. Está el jugador Acosta. Lanzándose al piso, roba la pelota. Deja para ver el jugador Martínez. Jorge Luis Martínez. Benítez ahora. Acosta. Otra vez. Martínez pero intersecta Valdelamar. Saca como puede desde el fondo. Presiona Arendá. Aguanta. De a poco también se va terminando el partido, Pablo Acuña. Sí, señor. Ya tenemos 89. 88, mejor dicho. Falta muy poco para que culmine este compromiso. Un partido bastante intenso al final. Mientras vemos que el Sportivo Arendá... Epa, falta. Tiene que ser amonestado, sí, señor. Pintado de color amarillo también aquí el volante de Buponá, Uber Chaparro. Sí, señor, tarjeta amarilla, el tercero para el equipo local. Es el séptimo del partido. Va a corresponder tiro libre. Linda pelota para que Arendá pueda buscar el empate. Ahí mandan a sus cabeceadores, lo más alto que tiene Arendá. Ya se instala en zona de ataque. Autoriza el juez Arturo Mendoza, centro, Cabañas. Ahí está Lucas Silguero, no pudo. Y sale aquí Jair Sánchez. Ahora Valdelamar. Sale el colombiano, presiona bien Villarandá, falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre ahí en el medio terreno, cerca del círculo central, corresponde para Buponá. Ahí está, Mendoza cortó esa jugada con una falta. Piden tarjeta los jugadores del Sport Buponá. Y bueno, el árbitro no saca. Por el momento, juego paralizado. En el piso está Leite. Creo que... No, sí señor. Ya se levanta nuevamente. Se va a reanudar el compromiso. Va a corresponder tiro libre para Buponá. Va a cumplir el tiro libre. Aldo va a levantar. Autoriza ya el árbitro Gustavo Barbosa. Arriba ese balón. Gana Luis Cabañas. A ver, ya hubo falta. Y el tiro libre que ya se cumple, ya sale con el futbolista. En este caso Martínez, sufre la falta Martínez. A corresponder tiro libre para Granada. Otra posibilidad de poder cargar. Y ya se adueña de ese balón el zurdo Arturo Mendoza. Mendoza para levantar el centro. Ya autoriza el juez.
Ahí está el zurdo, Arturo Mendoza. Centro por arriba. Atención, desvía el jugador de Guarandá. Queda para Martínez, le pega al arco. El arquero que dio rebote, atención. Queda el rebote ahí, pero ya está en la marca. La vez Martínez va insistiendo. Guarandá quiere el empate. Gana Sánchez. La corrida de Sánchez. Pica Leite. Va Leite. Bien en la marca aquí Augusto Barrios. Ahí está el número 11, el lateral derecho. Saca como puede, rebota en el jugador Leite. Va a ser salida para Cabrera, el guardameta albirrojo. 90 minutos cumplidos. Vamos a ver cuánto de adición. Esto ya va a terminar en cualquier momento. Sportivo Guarandá buscando de todas las formas llegar al empate. A partir de ahora, señoras y señores, a partir de ahora ya se juega minuto de recuperación. Va insistiendo Guarandá que quiere el empate con Báez. Saca Chito Ortigosa. El balón que desvía Mosquera. Ya salió ese balón, dice el asistente. Ahí está Lucas Silguero con Benítez. Va Benítez, atención con ese remate. No pudo acertar el arco, pero intentó aquí Benítez. Así mismo, ahí buen pase de Silguero. Intentó allí Benítez y nuevamente se toma con el capitán de equipo, Chito Ortigosa. Se discuten allí de hace un par de minutos, se agarran allí. Y bueno, ahí va el ataque de Buponá con offside nuevamente. Sí, ya estaba anulada esta carga. Posición de adelanto fue del jugador Richard Leite. Ya sale aquí Luis Cabañas. Este es Cabañas. Deja para Arturo Mendoza. Va Arturo. Habilita aquí a Diego Prieto. Sale Guarandá con pelota dominada. Diego Prieto. Va Benítez. Falta, dice el árbitro. Y qué linda pelota va a tener Guarandá. Bueno, creo que va a ser una de las últimas, uno de los últimos tiros libres que va a tener el equipo albirrojo, porque ya está llegando al minuto final de este compromiso y se va a encargar de ejecutarlo. Ahora es turno entonces de Adilio Ramón. El capitán albirrojo frente a la pelota. Retrocede, toma impulso para el remate. Señoras y señores, tiro libre para Guarandá. Va a autorizar el juez. Una de las últimas podría ser. Ahí está Acosta, centro por arriba. El arquero con los puños. Queda para Mosquera. Atención, hubo ya offside, dice el árbitro, el asistente número 2. Así mismo, ahí está en el piso Leite, quien tuvo un choque con el portero Rodi Villalba. Y bueno, esto ya va a terminar, señoras y señores, con este marcador de 2 para el equipo local, 1 para Sportivo Guarandá. 93 minutos ya de partido. Señoras y señores, se juega minuto de recuperación aquí en Buponá. Gana el equipo local de Car, el guardameta Rodi Villalba. El guardián albiceleste va a sacar desde el fondo. A ver. Sí, señor. Pelotazo largo. Pica Mosquera. Va Mosquera, peligro de gol. Centro por abajo. No pudo embocar Argüello. Aquí se salvó Guarandá, Pablí. Sí, señor. Después de una espectacular jugada nuevamente de Mosquera. No pudo cerrar esa jugada el jugador de Buponá y deja pasar una excelente oportunidad de liquidar el compromiso. Aquí sale Benítez. Va Benítez. Martínez ahora. La pelota que queda para Cabañas. Va Lucas. Falta, sí señor, desde atrás. Falta en perjuicio de Lucas Silguero. Otra pelota quieta para Guarandá. Sí, señor. Otra oportunidad para el equipo visitante. Ahí una falta dura sobre Silguero. Ya tiene Mendoza esa pelota. Señoras, señores, veremos cómo lo trabaja esta pelota quieta Guarandá, que va empujando. Quiere llegar al tanto del empate. Ya está por terminar el partido. Señoras y señores, Arturo Mendoza se prepara para su zurda. Espera la autorización del árbitro, que ahora ya se da. Arturo Mendoza, centro por arriba, el arquero. Muy seguro Rodi Villalba. Bueno, aquí sale Villalba y el árbitro dice hasta aquí, señoras y señores. Gana el equipo local, el resultado fue 2-1, 2 para Buponá, 1 para Guarandá, Pablo Acuña. Sí, señor, culmina de esta manera el compromiso. Un buen partido estuvimos viendo realmente. Ahí ya se agarran nuevamente los jugadores de capitán de equipo con Benítez. Y termina de esta manera, 2 para el equipo local, 1 para el Sportivo Guarandá. En ambos choques se llevó la mejor
el albiceleste. De esta manera culmina entonces el compromiso La Antonio. Y bueno, partido bastante entretenido. Ambos, a ver, la puntuación depende de cómo salió Sport San Nicolás. Si es que gana, creo que le pasa al equipo de Sport Berna. Sí, así mismo, Pabli. Señoras y señores, termina con un clima un poco caliente también el partido. Ahí vemos algunos empujones. Pero bueno, ya termina el compromiso. Fue resultado final 2-1. Y bueno, la gente de Uponaque lo festeja. Este resultado que obtuvo 2-1. Y bueno, también de a poco nosotros estamos cerrando, tengo entendido, nuestro trabajo. No sé si una ronda comercial también en este compromiso para ir cerrando. Bueno, nosotros agradecemos como siempre a quienes estuvieron apoyando este trabajo. Muchísimas gracias a Fran Sport, a Casa Alex, a TV Cable Multimedia. Muchas gracias también a nuestros auspiciantes, licenciada Suni Báez. Agradecemos también. Muchísimas gracias a todos. Bueno, donde hay un conflicto ahí afuera de la cancha, hay problema ahí fuera de la cancha. Sí, señor. Estamos hablando. Ya, sí.